Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este precioso tutorial donde vamos a trabajar este nuevo personaje. Ella es My Melody. Me lo han pedido mucho en el canal que trabajemos los personajes de Sanrio, así que vamos a estar trabajando en ello. Aquí vamos a tejer a nuestra preciosa My Melody. Quiero mostrarte ciertos detallitos diferentes que de pronto quise adicionar para que quedara mucho más hermosa nuestra My Melody y pudieras tener un diseño exclusivo. Así que uno de ellos es esta preciosa fresita que ella tiene en sus manos y también la sorpresita de que no solamente tenemos la flor, sino también tenemos un lacito. Te voy a enseñar cómo podemos trabajar estos accesorios para que queden de quitar y de poner. Así que estos accesorios tienen un ganchito por detrás que le podemos quitar la flor y poner luego el lacito. Por aquí a un ladito te muestro cómo se ve nuestra My Melody con el lacito, ¿vale? Para que sepas también cómo se ve. Si tú quieres hacerlo justo de pegar o de coser y que quede fija, también lo puedes hacer, que quede fija la flor o que quede fija o fijo el lacito también. Ya habiendo visto cómo se ve con el lacito, pues les cuento, mis chicas, que nuestra My Melody nos mide 26 centímetros aproximadamente. Yo ya la medí. Aquí con ustedes la vuelvo a medir. Me mide 26 centímetros. Recuerda que el tamaño varía muchísimo de acuerdo a la lana, ¿no? Al grosor de lana que vayas a utilizar. En mi caso yo utilizo macramé, que es 100% acrílico y es de 2 milímetros de grosor. Y también he utilizado para todo el proyecto, en cuestión de su cuerpo base y todo lo demás, la aguja número 3 milímetros, mis chicas. Pero en unas ocasiones donde voy a estarles indicando, trabajé la 2 milímetros, fue para la nariz, y también la aguja 2.5 milímetros. Esta la usé para su fresa, para estos detallitos, así que ahí en el tutorial les estaré indicando en qué momento cambiar la numeración de aguja. Esto lo puedes evitar. Si no deseas cambiar la numeración de aguja o no tienes, no pasa nada, puedes trabajar todo con la misma numeración que tengas, ¿ok? Y así queda nuestra capucha o nuestra capota con nuestra capita encima también. La fresita le da un toque especial. Puedes hacer la fresita con las líneas negras, también la he visto. Puedes cambiar el color de la flor, aunque normalmente su flor es blanco con amarillo, ¿no? Vamos a trabajar rojo, verde, blanco, rosa y amarillo. En la descripción encuentras la cantidad que gastas de todos los colores, de cada uno de los colores, ahí te lo dejé en gramos para que sepas cuánto vas a necesitar. También en la descripción encuentras el patrón escrito, mis chicas. Apóyenme comprando el patrón, siempre les pido que me pueden apoyar pues comprando el patrón, también dándole like al video, comentándolo, escribiendo cómo te parece este diseño, compartiendo este tutorial. Ahí en la descripción puedes encontrar el link, solamente le picas y descargas el patrón. Te llega a tu correo electrónico. ¿Listo? Está el patrón completito de nuestra My Melody. Es un diseño precioso, sé que les va a encantar. Gracias por tejer conmigo, mis chicas. Miren esta preciosidad. Sé que les va a fascinar. Y bueno, mi chica, les voy a enseñar también aquí cómo doblar la orejita para que quede así de bella. Y otra cosita que quería mostrarles eran los ganchitos que vamos a necesitar para trabajar el de quitar y de poner de sus accesorios. Son estos ganchitos, mis chicas. Estos son unos ganchitos que por un lado son completamente planos. En este caso hay dos huequitos por los que podemos pasar el hilo y la aguja y coser. Y por el otro lado es la aguja en sí con la que nos ayudamos para colocar o pinchar en las prendas. ¿Listo? Son muy fáciles de conseguir. En mi caso lo pegué, acá le coloqué pegamento y pegué la flor encima. Como puedes ver, así lo hice con el lacito. Por detrás está pegado el ganchito. Y con la flor también. Solo consigue dos o si quieres hacerle flores de muchos colores o otras cositas, pues consigue varios para que podamos tener más accesorios. Antes de arrancar, no olvides suscribirte, mi chica, no olviden suscribirse, que es gratuito, solo le pican ahí al botoncito y se unen al canal, a esta familia crochetera, porque también vamos a estar realizando los otros personajes, como lo es Kuromi, Cinnamon, bueno, todos estos personajes, así que suscríbete para que puedas estar al tanto y tejer junto conmigo los demás. Arranquemos con el tutorial.
Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a dar inicio. Ya saben, mis chicas, que todo se trabaja en blanco, así que vamos a prestar mucha atención, porque en realidad siempre es difícil trabajar el blanco en cámaras. Así que siempre les describo muy bien para que lo puedan trabajar muy bien con mi voz, aunque yo sé que también pues en cámara se logra ver. Vamos a trabajar primero todo su cuerpo base, todo su cuerpecito, que es su cabeza, su cuerpo, sus piernas, sus bracitos, y vamos a iniciar con la cabeza. Te sugiero que vayas tomando nota porque vamos a repetir posteriormente el mismo proceso de la cabeza para trabajar su gorro en tono rosado, obviamente. Vamos a realizar dentro del anillo mágico 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a cerrar el anillo mágico y ustedes saben, mis chicas, que yo trabajo cerrando las rondas, pero recuerda que tú lo puedes trabajar en espiral porque el patrón es el mismo para ambos casos, ¿ok? Recuerda que YouTube nos permite poner el video en velocidad más lenta o mucho más rápida, ¿no? Si ves que voy muy rápido, puedes ajustar la velocidad mucho más lenta. Y si quieres agilizar, pues lo adelantas. Bueno, mis chicas, aquí vamos para la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 8 puntos. Aumento quiere decir que hacemos 2 puntos en el mismo lugar, ¿no? El blanco es muy difícil de trabajar porque se nos ensucia muy fácil, así que debemos tener nuestras manitos bien limpias. Si nos sudan mucho, tener un trapito cerca para estarnos secando, para evitar ensuciar nuestro hilo, y también pues lavarnos las manos seguido. Aquí ya terminé los aumentos y pasamos a la ronda 3. En la ronda 2 nos quedaron 16 puntos. Para la ronda 3 vamos a hacer el patrón o la secuencia de un punto, un aumento. Recuerda que en las rondas de aumento seguimos una secuencia y la repetimos por toda la ronda. Y en la secuencia de esta ronda es un punto y luego hacemos un aumento. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la ronda. Un punto y luego un aumento. Un punto, un aumento, así hasta terminar. Cuando termines la ronda 3, te quedarán en total 24 puntos. Aquí ya tengo terminada la ronda, se ve así. Ahora vamos a pasar a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a trabajar la secuencia de 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Luego hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta terminar toda la ronda. Esa es nuestra secuencia para repetir 3 puntos y un aumento. En total te van a quedar 30 puntos en esta ronda. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes para que puedas trabajar las secuencias. En la ronda 5 realizarás 4 puntos, un aumento. Repitiéndola hasta el final te quedan 36 puntos. En la ronda 6 vas a hacer 5 puntos, un aumento como secuencia, que repitiendo hasta el final te van a quedar 42 puntos en total. En la ronda 7 hacemos 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento, así hasta terminar, y te quedan 48 puntos. En la ronda 8 hacemos 7 puntos, un aumento, 7 puntos, un aumento, repitiendo para que nos queden 54 puntos en total. En la ronda 9 hacemos 8 puntos, un aumento, repitiendo esta secuencia hasta el final, te quedan 60 puntos. Y hasta ahí vamos a realizarlo, vamos a hacerlo hasta la ronda número 9, con 8 puntos, un aumento y los 60 puntos. Cuando llegues a esa ronda, mira cómo se va a ver, mis chicas, ya se ve bastante amplio. Vamos ahora a trabajar la ronda 10 y la ronda 11. Estas dos rondas las vamos a hacer sin aumentos. Yo le llamo a esto rondas de punto sobre punto.
O sea que vamos a trabajar la misma cantidad de puntos que tenemos. Tenemos 60 puntos, así que vamos a hacer los mismos 60 durante estas dos rondas. Cuando termines esas dos rondas pasaremos a la ronda número 12, donde haremos nuevamente aumentos. Vamos a trabajar el patrón o la secuencia en la ronda 12 de 9 puntos y un aumento. Yo ya aquí tejí 9 puntos y ahora debo hacer el aumento. Y voy a repetir esto por toda la ronda. 9 puntos, un aumento, 9 puntos, un aumento hasta terminar y te quedarán 66 puntos. Vamos a trabajar la ronda 13 con los mismos 66 puntos. Y la ronda 14 haremos la secuencia de 10 puntos y un aumento. Eso lo repetimos para que te queden 72 puntos en total. Tenemos acá hasta la ronda número 14. De 10 puntos un aumento, ya va tomando formita, vamos bajando ya nuestra cabecita y vamos ahora a contar desde la ronda 15 hasta la 20, 6 rondas de punto sobre punto. Tenemos 72 puntos, así que vamos a tejer desde la ronda 15 esos mismos 72 puntos. No haremos más aumentos. Al terminar todas estas 6 rondas, mira cómo se va a ver nuestra cabeza, bastante grandecita. Y vamos a hacer nuestra última ronda de aumentos. Vamos a trabajar en la ronda 21 el patrón de 11 puntos y un aumento. Yo ya tejí los 11 puntos, ahora voy a realizar mi aumento. Y voy a repetir el mismo proceso, 11 puntos, un aumento hasta terminar. Te van a quedar en total 78 puntos. Voy a darte las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda 22 vas a trabajar los mismos 78 puntos. Y a partir de la ronda número 23 vamos a comenzar las disminuciones de manera muy ordenada, mis chicas. Si terminamos de aumentos en la ronda de 11 puntos aumento, en la ronda número 23 comenzaremos a hacer disminuciones con la secuencia de 11 puntos, una disminución. Y en cada una de las rondas siguientes vamos a ir disminuyendo la cantidad de puntos entre disminuciones, ¿ok? Así que vamos a comenzar en la ronda 24 con 10 puntos, una disminución. Y así sucesivamente. En la ronda 24 te quedarían 66 puntos. En la ronda 25 harías 9 puntos, una disminución, repitiendo, y te quedarán 60 puntos. En la siguiente ronda 26 harás 8 puntos, una disminución, repitiendo, te quedan 54 puntos. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la ronda 31, donde tendremos que hacer 3 puntos, una disminución, para que nos queden solo 24 puntos. Vuelvo y repito, mis chicas, desde la ronda número 23 comenzaremos rondas de disminuciones. ¿Listo? Haciendo las rondas disminuyendo los puntos entre disminuciones. La secuencia será primero de 11 puntos, luego en la ronda 24 de 10 puntos, en la ronda 25 de 9 puntos, luego en la ronda 26 de 8 puntos, en la ronda 27 de 7 puntos una disminución, en la ronda 28 6 puntos una disminución, en la ronda 29 5 puntos una disminución, en la ronda 30 4 puntos una disminución y en la ronda 31 3 puntos una disminución. Así lo vamos a ir haciendo hasta cerrar completamente o pues completamente no, hasta que lleguemos a 24 puntos. Lo que te voy a dar a continuación es las rondas en las que debemos ubicar nuestros ojitos. Y recuerda que debes ir rellenando antes de que se nos haga esta abertura muy cerradita y no nos deje rellenar. Así que debemos ir introduciendo relleno a medida que se va cerrando nuestra cabeza para que nos quede bien redondita. Los ojitos los vas a ubicar entre las rondas 18 y 19. He ubicado estos ojitos acá y he dejado
11 puntos de separación entre los ojitos. Recuerda que los ojitos se ubican de acuerdo al tamaño que hayas conseguido. En este caso, estos ojitos son de 11 milímetros y pues me abarcan 1, 2, 3, 4 rondas. Si tú tienes unos ojitos más grandes, pues ubícalos un poquito más abajo o un poquito más arriba. Tú calculas para que se vea el rostro armonioso y también dejas una distancia prudente para poder realizar la naricita y su boquita. ¿Listo? Así que así va nuestra cabecita. Vamos a continuar con las rondas. Aquí yo voy en la ronda donde hago 6 puntos, una disminución, y repitiendo este patrón hasta el final voy a continuar ahora con la ronda de 5 puntos disminución hasta la ronda número 31 y voy a rellenar muy bien mi cabecita. Cuando tengas la cabeza ya toda rellenadita se va a ver así, mi chica. Ya la terminé completamente, corté la hebra. Y si quieres que tenga un poco de profundidad los ojitos, siempre me preguntan que cómo lo hago, que si con hilo le bordo o le hundo los ojitos, y la verdad que no, simplemente con mis manos hago esto en los ojitos para que, como es hilo acrílico, pues se nos queda en esa forma. Si tienes el hilo en algodón, sencillamente vamos a enhebrar la hebra en una aguja lanera y vamos a pasar de un extremo al otro en la parte baja de nuestros ojos y jalamos. Empezamos desde acá, introducimos acá, dejando obviamente la hebra larga aquí por fuera. Luego pasamos acá, introducimos acá y jalamos la hebra para que esto tenga un poquito de profundidad en los ojos. Si no, simplemente yo le hago así con mis manos y así queda, mis chicas. Vamos ahora a pasar a realizar los brazos. Para los brazos vamos a trabajar con el mismo hilo blanco dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y trabajaremos la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. En cada punto vamos a realizar un aumento. Y así vamos a tener 12 puntos en total. Estos mismos 12 puntos son los que vamos a trabajar por todas las rondas hasta terminar nuestro brazo. No vamos a realizar más aumentos, sino tener los mismos 12 puntos en cada ronda. A partir de la ronda número 3 vamos a trabajar los 12 puntos. Aquí ya terminé la ronda 2 y voy a cortar la hebra interna porque ya no, pues me hace estorbo. Vamos a trabajar desde la ronda 3 los 12 puntos que tenemos. Y vamos a hacerlo desde la ronda 3 hasta la ronda número 14. Cuando tengas las 14 rondas se va a ver de la siguiente forma. Aquí ya tengo un bracito terminado con las 14 rondas y con los 12 puntos que tenemos desde la ronda 2. Y rellené un poquito la parte de abajo hasta la mitad del brazo, doblé y corté la hebra larguita para poder coser esta abertura, poder coserla a nuestro cuerpo cuando lo tengamos. Ya debes realizar la segunda pieza o el segundo brazo para que tengamos los dos bracitos listos. Ya tenemos listos los dos bracitos, nos vamos ahora a trabajar las piernas. Listo para comenzar el cuerpo. Los voy a dejar a un lado y ahora vamos a realizar dentro del anillo mágico para comenzar a trabajar nuestras piernas. Ya sabemos que todo se trabaja en blanco. Vamos a introducir 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a cerrar mi anillo mágico bien ajustadito. Voy a trabajar la ronda número 2. Voy a realizar
unión o a cerrar esta ronda. Y voy a trabajar en la ronda 2 aumento en todos los 8 puntos. Vamos a hacer 8 aumentos para que tengamos un total de 16 puntos al finalizar. Recuerda que debemos estar trabajando también en esta pieza otra segunda exactamente igual para poder tener las dos piernitas. La primera pieza no la vamos a cortar al finalizar. La primera sí. La segunda no la vamos a cortar al finalizar para que podamos continuar con el cuerpo. Así que la primera pieza o la primera pierna sí cortamos la hebra. Y al terminar la segunda pasamos y unimos a la primera. Vamos ahora para la ronda número 3. Vamos a hacer una secuencia de un punto y un aumento. Y lo vamos a repetir, un punto y un aumento. Vamos a repetir esto hasta el final de la ronda para que nos queden 24 puntos. Y en la ronda 4 trabajaremos esos mismos 24 puntos, mis chicas, pero tomando la hebra trasera de los puntos, ¿ok? Aquí ya estoy terminando la ronda número 4, donde estoy tomando por la hebra trasera de los 24 puntos, de esta forma. Ahora voy a trabajar la ronda número 5 y 6. También de estos mismos 24 puntos, pero tomando ya todo el punto, como normalmente trabajamos. Vamos a hacer 2 rondas. Pasamos ahora a la ronda número 7. En la ronda 7 vamos a comenzar tejiendo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a trabajar 6 disminuciones. Todas seguiditas. 1, 2, vamos a hacerlo ajustando para que no nos queden huecos. 3, 4, esta es mi disminución número 4, voy girando. 5, ajusto y mi disminución número 6. Y voy a terminar la ronda con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 18 puntos debes tener en esta ronda. Y vamos a trabajar desde la ronda 8 hasta la ronda 10 los mismos 18 puntos que ya tenemos, ¿ok? Cuando tengas ambos piecitos vamos a trabajar en la unión y comenzaremos con la ronda número 1 de nuestro cuerpo. Así que he realizado 5 puntos deslizados hasta ubicarme en la parte interna, justo en el lateral, en todo el centro de nuestra pierna. Y realicé allí 3 cadenas al aire. Después de que tengan las 3 cadenas al aire, unimos con punto deslizado en nuestra primera pierna, también justo en todo el centro en la parte lateral. Y nos fijamos que ambas piernitas nos queden las disminuciones hacia el frente y estemos posicionadas en la parte de atrás. Aquí voy a comenzar la primera de nuestras rondas del cuerpo. Vamos a realizar los puntos que tenemos en cada una de las piernas. Aquí voy a comenzar a realizar tenemos en total 18 puntos en cada pierna, ¿cierto? Entonces voy a tejer los 18 puntos de esta primera pierna y cuando llegue a las cadenas
voy a tejer los 3 puntos de las cadenas, luego los 18 de la otra pierna y por detrás de las 3 cadenas 3 puntos. En total en esa ronda 1 de unión nos va a quedar un total de 42 puntos. Como ronda número 2 de nuestro cuerpo vamos a trabajar aumentos, mis chicas. Así que aquí he comenzado esta ronda número 2 tejiendo 8 puntos en total. Y ya tengo los 8 puntos y ahora voy a hacer un aumento. Luego de ese aumento voy a trabajar 20 puntos. 20 puntos por toda la parte delantera, trabajo otro aumento y termino la ronda con 12 puntos. Aquí en total tendremos 44 puntos. Pasamos ahora, mis chicas, a la ronda número 3. En la ronda 3 del cuerpo vas a tejer los mismos 44 puntos que ya tenemos. Vamos a tejer esa ronda sin aumentos. Yo ya la tejí y se va a ver así nuestro avance del cuerpo. Vamos ahora por la ronda número 4. En la ronda 4, mis chicas, vamos a iniciar tejiendo 7 puntos. Aquí ya tengo 7 puntos y voy a hacer un patrón en 2 repeticiones de un punto y un aumento. Por 2 repeticiones. Ya hice la primera, voy a hacer la segunda repetición, un punto y un aumento. Y ahora voy a tejer 18 puntos. Todos esos 18 puntos van a ir aquí en la parte de adelante. Y vuelvo y repito la misma secuencia 2 veces. Un punto y un aumento por 2 repeticiones. Un punto y un aumento. Y te estaré terminando con 11 puntos al finalizar la ronda. En total, en esta ronda 4 deben quedar 48 puntos. Esos 48 puntos los vamos a tejer por 2 rondas, la ronda 5 y la ronda número 6. Y vamos a ir rellenando nuestras caderitas, nuestras piernas. Mira cómo se va viendo ya nuestro cuerpecito, mis chicas. Aquí ya tengo hasta la ronda 6 y vamos a trabajar ahora rondas de disminuciones, pero intercalado también con rondas de punto sobre punto. En la ronda número 7 vamos a trabajar el patrón de 6 puntos y una disminución. Repitiendo todo eso hasta el final te quedan 42 puntos. Vamos a intercalar una ronda de disminuciones y 2 rondas de punto sobre punto. Entonces, en la ronda 7 que hacemos 6 puntos y una disminución nos quedan 42 puntos y los 42 puntos los vamos a trabajar por las 2 siguientes rondas que sería la ronda 8 y la ronda 9. En la ronda 10 haremos 5 puntos disminución. Repitiendo esa secuencia te quedarán 36 puntos y trabajaremos 2 rondas, la 11 y la 12 de esos mismos 36 puntos. La ronda 13 hacemos 4 puntos, una disminución como patrón y cuando lo termines te quedan 30 puntos. Trabajaremos 2 rondas, la 14 y la 15 de esos mismos 30 puntos. ¿Listo? Vamos a hacer así. Una ronda de disminuciones y 2 de punto sobre punto hasta que lleguemos a la ronda número 15 con 30 puntos. Así se va a ver cuando llegues hasta la ronda número 15. Y ya lo rellené el cuerpecito muy bien, mira qué precioso se ve. Ahora vamos a trabajar las 2 últimas rondas, mis chicas. En la ronda 16 haremos el patrón de 3 puntos y una disminución. Repitiendo hasta el final para que nos queden los 24 puntos que necesitamos. Y la ronda 17 va a ser tejer los mismos 24 puntos. Al terminar ahí con esos 24 puntos, habremos terminado ya el cuerpo y nos quedan los mismos 24 puntos que tenemos aquí en la cabeza cuando terminamos, para que cuando la cosamos, pues la podamos coser punto sobre punto, uniendo un punto acá, un punto acá, un punto acá, para que nos quede exactamente bien cosida nuestra cabecita, ¿ok? Vamos a rellenar muy bien el cuerpo, cortamos la hebra larguita para que la podamos utilizar para la costura de la unión de estas 2 piezas. Vamos también a coser nuestros bracitos en los laterales. Yo les sugiero siempre una ronda por debajo de donde hemos terminado el cuerpo, coser los bracitos y así estaríamos terminando nuestra parte 1. ¿Listo?
Ya he cosido las partes, mi chica, las piezas. Mira, los bracitos los cosí justo centrados en el lateral del cuerpo, nuestra cabecita ubicándola que nuestros ojitos nos queden en el frente. Y si eres principiante, estás empezando a tejer amigurumis y se te dificulta cómo coser estas piezas, en mi canal encuentras una lista de reproducción o una playlist que se llama Curso de Amigurumis para principiantes. Ahí encuentras un tutorial, un video de cómo coser las piezas de nuestros amigurumis. Te puedes guiar por él, es muy sencillo. Y vamos a dejar hasta acá, mis chicas, la parte 1 de nuestro proyecto precioso de Sanrio, My Melody, y vamos a pasar a la parte 2 donde vamos a terminarlo. Vamos a realizar su gorrito, sus orejas, su capotica, todo lo que nos hace falta para terminar. ¿Listo? Vamos a listar el tono rosa y los accesorios que les mostraba al inicio de este video. Gracias por tejer junto conmigo. Cualquier duda, cualquier pregunta, escríbeme aquí en los comentarios, que siempre estoy muy pendiente de los comentarios, de responder a sus preguntas. Me encanta que me escriban y que compartan también este video. Dale like si estás tejiendo conmigo. Nos vemos en la parte 2, mis chicas. Bye bye.